Muy buenas y bienvenidos al resumen de la etapa 6 del Tour de Francia 2021. Hoy teníamos una etapa totalmente llana con un puerto de cuarta categoría y un sprint intermedio casi a mitad de etapa. Teníamos un final con una recta muy larga donde entrando en ese último kilómetro podíamos ver incluso la línea de meta, un sprint que pensábamos que iba a ser bastante limpio, sin muchos problemas, ya que es una carretera bastante ancha, preparada bastante bien para este final de etapa. Empezaba la etapa y veíamos muchísimos ataques de muchos corredores que se querían meter en la fuga para intentar conseguir alguna victoria de etapa en este Tour de Francia 2021. Parecía que se formaba un grupo con Kasper Asgreen, Kragh Andersen, Skuggins, Van Avermaet, Rickert, Dejen, Nils Politt y Zinnerman, corredores que podrían ser muy peligrosos a esta clasificación general, y por eso mismo, aparte de que no se entendieron muy bien por delante, por detrás, sobre todo el Groupama Français de Ye quería dar caza a estos 8 corredores que se habían ido hacia adelante en el día de hoy. También el Arkea se quería meter en la guerra para intentar conseguir alguna victoria de etapa con Bouhanni. Había muchísimos ataques, ya os lo he dicho antes, muchísimo desentendimiento entre los corredores de delante. Un buen ataque del corredor Thomas Dejen, que hizo de lanzadera para Greg Van Avermaet, que quería seguir tirando hacia adelante. Cogió bastante hueco, el pelotón daba caza a los 7 corredores restantes, menos a Greg Van Avermaet. Poco después llegó a su rueda también el corredor del Lotto Soudal, Klug. Los puntos de la montaña sin lucharlos ni mucho menos, porque seguían dándose relevo, se los llevaba Greg Van Avermaet porque pasaba por delante en el pelotón los intereses de los equipos de los sprinters como el de Keunin y el Alpecin, que eran los pocos que relevaban para intentar o ir controlando a la escapada. El sprint tampoco lo disputaban por delante, aunque en el pelotón veíamos como salía primero Morocco lanzando a Mark Cavendish. Bouhanni hacía un gesto extraño, le casi tira a Mark Cavendish. Finalmente los puntos se los había llevado Colbrelli, que había visto a Bouhanni y se lo estaba recriminando que no lo volviera a hacer. Aquí vemos como finalmente los puntos del pelotón se los ha llevado Sonny Colbrelli, Morokov y Jasper Philipsen. La escapada casi le daban caza a 38 kilómetros, lo veíamos cada vez más cerca. Aunque les volvieron a dejar irse, había una caída en el pelotón del corredor del Groupama Français de Ye, Guarnieri. Veíamos como llegábamos en esos últimos 2,5 kilómetros, daban caza a la escapada, se formaban dos filas en el pelotón. Luego veíamos que otra vez Mathieu van der Poel ponía en cabeza a su equipo, el Alpecin, para tirar a Jasper Philipsen. Luego Merlier lanzaba al corredor Jasper Philipsen, que era el primero en saltar. Mark Cavendish cerraba a Merlier, se quejaba, también cerraba a Jasper Philipsen, y finalmente la victoria de Mark Cavendish, la segunda de este Tour de Francia para él. Se abrazaba incluso con Alejandro Valverde, el murciano, también con todo su equipo, que hoy había hecho un trabajazo, y un Mark Cavendish que a mí me ha parecido que ha hecho un sprint limpio, aunque a mucha gente no le ha parecido a lo mismo que a mí. Un Mark Cavendish que está a solamente 2 victorias de igualdad el récord del caníbal Eddy Merckx, que tiene 34 victorias en el Tour de Francia. Mark Cavendish lleva 32. Lo va a tener muy complicado porque primero hay que aguantar las etapas de montaña que vienen a partir de ahora. Finalmente, con la victoria del británico Mark Cavendish, segundo Jasper Philipsen, tercero Bouhanni, cuarto Arnaud Démare, Peter Sagan, sexto Cees Bol, séptimo Tim Merlier, octavo Wout van Aert, noveno Michael Matthews y décimo Mads Pedersen. Sin cambios en la clasificación en general, sigue llevando el maillot amarillo Mathieu van der Poel a 8 segundos, el joven Tadej Pogačar, ya ganador de un Tour de Francia. Tercero Wout van Aert a 30 segundos, Julian Alaphilippe a 48, Lutsenko a 1.21, a 1.28 Pierre Latour en el sexto lugar, séptimo Rigobert Urán a 1.29, a 1.43 Jonas Vingegaard, a 1.44 Richard Carapaz, y cerrando el top 10 Primož Roglič a 1.48 de Mathieu van der Poel y a 1.40 de Tadej Pogačar, que ayer rompió la clasificación general con una gran contrarreloj. Un Pogačar que es líder del maillot blanco de los jóvenes por delante de Vingegaard a 1.35, a 2.27 David Gaudu, cuarto Higuita a 2.58 y Lucas Hamilton quinto a 3.51. También os dejo todo el top 10 de esta clasificación por si lo queréis parar y echarle un vistazo. Sin cambios en la clasificación de la montaña, que sigue siendo con 5 puntos para Anselin, una clasificación que va a estar muy interesante, ya que estos primeros días de montaña en este Tour de Francia van a repartirse muchísimos puntos y va a haber en esta clasificación muchísima emoción hasta el final.
Cavendish aumenta su renta de puntos sobre Jasper Philipsen, que está segundo con 102, Nasser Berwani con 99. Va a ser muy complicado coger puntos estos primeros días de montaña, ya que no se reparten casi puntos del sprint, aunque sí que hay en el final de etapa. Mañana tenemos una etapa de media montaña que no termina siendo para los hombres de la general y tampoco para los sprinters, y lo más posible es que termine llegando una fuga a esta etapa y con muchísima emoción se la consigan disputar al sprint en ese último puerto de tercera categoría que hay antes de la bajada. La primera etapa de montaña en este Tour de Francia son 150 kilómetros de línea de salida hasta línea de meta. Hay un puerto final de primera categoría bonificado, a ver si vemos una bonita lucha por esos segundos que se reparten en ese col de la Colienberg de antes de la bajada, y un falso llano picando hacia abajo que habrá finalmente un sprint si no hay nadie que pueda abrir la demasiada ventaja para que no le den caza en esa gran bajada. El primer final adelanto en este Tour de Francia acaba en el puerto de Tignes, donde seguro que veremos algún equipo o algún corredor que quiera romper las piernas de Tadej Pogačar y probarle desde muy lejos e intentar abrir un hueco en la general y estar cada vez más cerca del esloveno, que gracias a esa contrarreloj que os he comentado antes abrió bastante hueco sobre los demás. Estamos viendo a un Tadej Pogačar muy fuerte. No sé si algún corredor le podrá sacar tiempo en la montaña y, como hemos visto, mucho menos en las contrarrelojes. Bueno, si os ha gustado el resumen de la etapa 6 del Tour de Francia 2021, compartir, darle like y suscribiros. Os recomiendo que activéis la campanita para que YouTube os notifique rápidamente de que he subido un nuevo vídeo y no os lo perdáis antes de que me lo borren por los derechos de autor. Nos vemos mañana con la etapa de media montaña que vemos que termina en bajada. Adiós.